Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con esta lección número 10 que tiene que ver y va a desarrollar todo lo que es la culpa, ¿no? Poder distinguir de la culpa real a la culpa ficticia y poder conocer cuál es la respuesta de Dios para cada una de ellas. Me imagino que habrán podido leer el material, Un pero poquito, sí. Pero, ¿quién de ustedes en una o dos palabras me puede definir o decir qué es lo que sienten o qué es lo que les viene a la mente cuando hablamos de culpa? A ver, participemos un Carga, poquito. Una una carga, carga. una carga, dice Belén. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Una acusación de la conciencia a través de los pensamientos. Una acusación de la conciencia a través de los pensamientos. Muy bien. ¿Alguien más? Y a veces las culpas son imaginarias, porque según lo que, o sea, según la crianza, vamos siempre de nuevo a cómo nos criaron, cómo, o sea, nuestros padres. Hay madres que, por ejemplo, le dicen a sus hijas, desde que vos naciste yo estoy enferma. Es un ejemplo, ¿no? O me Ujú. enfermé después de que vos naciste o por causa tuya. Entonces, esa es una culpa que tiene la persona, crece con esa culpa que no es real, es imaginaria, o sea, se imagina todo lo que le hicieron creer. O sea, pienso yo, ¿no? Que me parece a mí que esa es una culpa imaginaria, es algo que no es real. La culpa irreal, ficticia, vendría a ser, ¿no? Muchos Bueno, no. muy bien, ya seguramente vamos a ir desarrollándolo a ese tema, a poder distinguir entre la culpa real y la culpa imaginaria o ficticia. Sí, Marce, discúlpame, te corté. ¿A mí? ¿Habías hablado? Sí, ¿habías ¿Yo? hablado? No, no, no. Ah, perdón. Había, Yo, había, líder Sí, de los María. demás, buenas noches. Respecto de la culpa, para mí es un sentimiento que causa mucho desasosiego y inquietud en el alma del ser humano. Muchas veces, igual sean culpas ficticias o culpas reales, como que la sensación que experimenta uno en el cuerpo es algo maluco. Entonces Claro. pienso que, que como que uno, el hormigueo en el estómago, como que los brazos se desgonzan, como que uno suda y los pensamientos, esos pensamientos que condenan ahí todo el tiempo. Piensa uno y termina afectado emocionalmente. Gracias, líder, era lo que quería aportar. Gracias y un saludo para todos y todas. Gracias, María. Dios te bendiga. Para traducir la palabra maluco en colombiano es malo, ¿no? Algo malo que nos pasa o que nos Claro. sucede. Bueno, muy bien. Según la Real Academia, la culpa es responsabilizar a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Es imputar una carga, es responsabilizar a otro, o también muchas veces a uno mismo, ¿no? De alguna acción eh, o de alguna omisión también, ¿por qué no? Ya vamos a ver. Y pensando en esto, se me venía al corazón el pasaje que seguramente a ustedes les va a resultar conocido porque también lo hemos estudiado en algún otro conflicto de la personalidad que está en el libro de Génesis, en el capítulo 3. ¿Se acuerdan? ah, Cuando en el versículo 11, eh, bueno, en el versículo 10, cuando el Señor empieza a buscar, a llamar a Adán y a Eva que se habían escondido
Sí, Lo habíamos estudiado respecto del miedo, pero me parece que también, ayúdenme ustedes, pero me parece que también puede ser aplicable a esto, porque si es de responsabilizar a alguien, a otro, cuando el Señor les dice en el versículo 11 de Génesis 3, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer que dijo, la la serpiente me serpiente engañó me y engañó. comí. Ujú. O sea que el hombre le echó la culpa a Adán, La le echó mujer, la culpa a Eva, Eva a la a serpiente. la serpiente, la Y serpiente. esta es una definición clara de cuando uno responsabiliza a otro de un acto, de algo que ha hecho en contra de la voluntad de Dios, de uno mismo o de una sociedad también, ¿no? Porque cuando uno también va en contra de un parámetro, de un precepto social, del lugar o de la sociedad en la cual está involucrado, también puede ser una culpable de juicio, culpable o señalado por alguna situación o alguna causa. Pero básicamente lo que tenemos que también entender que como todo conflicto de la personalidad, esto está alojado ¿en dónde? En el alma. En el alma, muy bien, exactamente. Y como está alojado en el alma, ¿qué hay? Hay pensamientos, hay Pensamientos, emociones y voluntad, hay Voluntad. 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 Perfecto. La culpa es que un sentimiento Ujú. que está obviamente alojado en el alma, pero es un sentimiento, ¿sí? El material habla de un sentimiento de pecado, un sentimiento de maldad, un sentimiento producto de una conducta incorrecta, de alguna ineptitud también personal. Pero me llama la atención lo que dice luego en la segunda oración, que el reconocimiento de la culpa se presenta en la edad en que la persona distingue el bien del mal. Entonces, aquí quiero hacerles una pregunta. ¿De qué árbol habían comido el fruto Adán y Eva? El conocimiento del bien y del mal. Del mal. Exactamente. El Eso dice conocimiento. Génesis 12:17, ¿no? Mas del Ujú. árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, si es una emoción, si es un sentimiento, la culpa, un sentimiento de pecado, de maldad, y se reconoce en la edad que la persona distingue el bien y el mal, un niño de 3 4 años que no distingue del bien y el mal, ¿puede llegar a tener culpa Sí, o se le puede Sí, porque imponer tiene una culpa? vergüenza. Sí, porque Ajá. puede producirle vergüenza por lo que hace. Pero ¿quién se le impone esa vergüenza? Y El entorno. en el caso de los niños hacen ver los padres, no es el caso de Dios. Exactamente. Entonces, eh, cuando en la introducción habla de que la voz de la conciencia habla desde el interior de la mente humana, ¿sí? Mm. Y no podemos escapar de esa incesante acusación por nuestros errores, fallos y pecados, es cuando sabemos, reconocemos o distinguimos las cosas buenas de las malas o las cosas malas de las buenas. Y recalco esto porque luego vamos a ver que, por ejemplo, el hombre o la mujer
que no conocen a Dios, que no saben los estatutos, que no nadie les ha compartido de la palabra. Hay veces que hacen cosas, ¿sí? Por desconocimiento, cometen errores, pecados por desconocimiento, y porque al no tener ese discernimiento del bien y el mal conforme a la palabra de Dios, ¿sí? No, como que no sienten culpa hasta que se las revela el Espíritu Santo. Y hay otros que sí saben, aunque nadie les haya dicho, ¿sí? Que van en contra de la voluntad de Dios, pero sí saben que están haciendo las cosas mal en una situación social o familiar o lo que sea, que es la culpa real, ¿sí? Porque absolutamente todos y cada uno de nosotros tenemos una inclinación inherente hacia el pecado, dice la culpa real, ¿no? En el punto 1. Y esa actitud o esa inclinación al pecado me lleva a quebrantar la ley de Dios y a ser culpable de las consecuencias de ese pecado. Entonces, esa sensación, eh, dice el material, de vileza, esa sensación de bajeza, de indignidad, de maldad, que da como resultado el pecado, el transgredir la ley de Dios. Esa culpa es real. Esa es la culpa real. Cuando nosotros, consciente o inconscientemente, vamos en contra de la voluntad de Dios. Claro, hay que conocerla, pero una vez que ya lo conocemos, bueno, tenemos que darnos cuenta que hemos hecho algo incorrecto, algo indebido. Y no podemos responsabilizar a nadie, sino a nosotros mismos. Entonces, Romanos 5:12, que dice: como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, entonces, si el resultado de transgredir la ley se conoce como culpa real, y nosotros nacemos en pecado, ¿cómo afecta esa culpa a la vida de la persona, a la vida emocional, a la vida psicológica, a la vida física? ¿Cómo la afecta? A través, según el material, cuando la culpa por medio o por el pecado se convierte en ese peso sobre el alma no regenerada, hay una presión automática también, y un dolor y una carga, como decía recién, creo que Marta, o María, no María, que afecta el cuerpo, que afecta definitivamente el sistema fisiológico y el normal funcionamiento del cuerpo. Todos sabemos que Dios perdona, pero no muchos aceptan el perdón. Todos nacemos en pecado, entonces podemos considerar que todas las personas, conozcan o no conozcan de Dios, están o se sienten, o en algún momento la culpa va a surgir, va a aparecer, se va a evidenciar, se va a manifestar a través de una situación física o de un desequilibrio psicológico. De alguna manera va a aparecer, porque el vacío espiritual está. Por eso el doctor Chamorro, que siempre decía, no hay una persona en el mundo, eso lo decía él, ¿no? No hay una persona en el mundo que no quiera recibir a Cristo. El tema es que muchos no quieren aceptar que necesitan a Cristo. ¿Se entiende? Y la aceptación tiene que ver con que uno está en pecado, no quiere reconocer y muchas veces no se quiere salir de ahí.
Ahora, cuando la persona recibe al Señor, según 2 Corintios 7, 5 y 7, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero ese proceso no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué hay en el ser humano? Una vida nueva que está en el espíritu, que necesita empezar a desarrollarse, a alimentarse, empieza a sentir deseos de agradar a Dios, pero hay un alma llena de culpa que necesita ser restaurada, regenerada, hay un corazón que necesita ser ungido por el Espíritu Santo y transformado en corazón de piedra, en corazón de carne. Ya hay una nueva posición, ya la persona está justificada delante de Dios por Jesús, pero hay una lucha interior entre lo nuevo y lo viejo. Y esa lucha espiritual es la que necesita definitivamente la persona poder dejar atrás esa culpa real o esa culpa imaginaria para empezar a ser renovado y restaurado. ¿Por qué? Porque si no, al no querer soltar lo viejo y al no querer dejar transformar su alma, recuerden que nosotros tenemos una relación con Dios a través del Espíritu. Espíritu. El Espíritu se relaciona con Dios, ¿sí? Recibimos la palabra pasa al alma, y Sí, si el alma no la recibe y no se deja transformar, hay una resistencia, ¿sí? Si la mente no se deja restaurar y renovar, hay una resistencia. ¿Y cuáles son o de qué manera podemos evidenciar esa resistencia o manifestarla o reconocerla? A través de las emociones. Entonces, hay personas, hay hijos de Dios, hay cristianos que no logran desprenderse de esa culpa. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque están permanentemente y en todo tiempo pidiéndole perdón a Dios por algún pecado, por alguna anomalía, por alguna cosa en contra de Él. ¿Sí? De continuamente están en todo tiempo pidiendo perdón y perdón y perdón, y por lo mismo muchas veces piden perdón y viven pidiendo perdón. Cuando vos los confrontás o le decís, pero Hebreos dice que ya no hay más sacrificio, ya hay uno hecho por el Señor y no hace falta más. Da vuelta a la página, empezá a vivir lo nuevo. ¿Qué pasa? Hay una nueva posición en Cristo, pero se siguen sintiendo culpables por situaciones que aún ni siquiera muchas veces ellos han provocado o han promovido. Y como decía recién Susana, ¿sí? Hay una situación incómoda de la niñez, hay una situación de culpas que se le ha provocado al niño en la edad de crecimiento, de desarrollo, que por baja autoestima, por falta de amor, por falta de aceptación, han marcado el corazón de esa persona y todavía se siente culpable de algo que no hizo, como decía, ¿no? De la separación de los padres, de la muerte de la madre, si se murió en el parto, qué sé yo, tantas cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, la culpa real es la que realmente cometemos nosotros cuando vamos y hacemos algo indebido. Pero la imaginaria o la ficticia es la que nosotros no provocamos, pero ha sido promovido por un externo o por alguien de afuera y nos ha hecho como culpables o responsables de algo que absolutamente No nos nunca promovimos, nunca provocamos, nunca lo hicimos. Y guarda que, bueno, ahora vamos a ver más adelante, pero eh, hay veces que esa culpa ficticia o esa culpa imaginaria no la provocan solamente los padres, pueden ser provocadas por los maestros, pueden ser provocadas por profesores, pueden ser provocadas por
actividades extracurriculares, por profesores de educación física, por el club, por abuelos, por tíos, por vecinos, o por otros, ¿sí? Producto de cosas que han por ahí marcado nuestras emociones, porque son sentimientos. ¿Estamos bien? Bien. Muy bien. Algunos síntomas del complejo de culpa pueden ser producidos por, bueno, esa verdadera transgresión, que es la culpa real, o por desajustes emocionales, producto de haber sido influenciado como la culpa imaginaria. Bueno, personas que tienen una conducta ejemplar, intachable, que no le podés encontrar un error. Muchas veces pueden manifestar que esas personas ocultar una culpa, perdón, ¿sí? La forma eh, de conducirse, de caminar, de andar, de hablar, esa docilidad que muchas veces tienen, muchas veces puede ser provocada por sentimientos íntimos de culpa. Bueno, los dolores corporales, ¿no? La fatiga, los dolores de cabeza, las sensaciones de depresión. ¿Por qué? Porque la persona se siente culpable y ¿qué hace? Se acusa continuamente. Mm. Guarda porque la culpa puede producir depresión. El sentimiento ese eh, de entregarse a los malos actos, a las malas cosas, a los malos consejos, a los malos ejemplos. Ahí dice hundirse más, ¿no? Cuando la persona con esa sensación de culpa se autocastiga, se autocondena por haber cometido alguna acción mala, vergonzosa o perversa, también esa sensación de depresión aparece. El autocastigo, bueno, la expectación de censura habla de que el individuo cree que quienes lo rodean lo van a censurar y condenar y cree que el mundo lo tiene por indigno. Bueno, esto también lo habíamos visto, ¿no? La autoconmiseración. Parece que todo está en contra mío, todo va, o se adopta como todo lo malo le pasa a él. ¿Por qué? Porque le hicieron creer que todas las cosas malas de la familia eran culpa de él. Porque como la mamá quedó embarazada, entonces se tuvieron que juntar, entonces los chicos que eran jóvenes no tenían de qué comer, siempre hubo pobreza, entonces vos sos el culpable de la pobreza. Entonces se condena porque la pobreza del mundo es culpa de él, porque vino a esta tierra, qué sé yo. La crítica, la hostilidad, bueno. Pero me interesa mucho que podamos desarrollar el punto 4 y el punto 5, que tiene que ver con las causas y también con el proceso de restauración o el tratamiento teoterápico. Porque quiero que analicemos juntos un par de ejemplos que me parece importante, así nos queda bien claro esta última lección. Causas de la culpa real. ¿Sí? ¿Cuáles son? Esos verdaderos sentimientos de pecaminosidad y culpa vienen de transgredir las leyes de Dios y negarse a confesar esos pecados. Transgredir, ir en contra de la voluntad de Dios y negar confesar esos pecados. Esto me parece importante y muy, muy trascendente en la vida de un hijo o de un siervo de Dios. Porque no es solamente reconocer, sino confesar. No es solamente distinguir o darnos cuenta de lo que hemos hecho mal, sino confesar. Ahora bien, eh, y acá viene la parte, ¿no?, donde hablábamos de las personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que viven en una continua condición pecaminosa.
¿Qué es lo que sucede? Bueno, padecen lo que dice el material, tensiones, ansiedades, sensación de culpa, pero cuando reciben del Señor el Espíritu Santo, que viene a convencer de pecado, es necesario que podamos confesar, que podamos sacar, que podamos quitar, que podamos desligarnos de esas cosas malas que hemos hecho. ¿Sí? ¿Se entiende bien, no? Porque una cosa es justificarnos y tomar esa posición y tener esa vida eterna y a Jesús en el corazón. Pero cuando el Espíritu Santo va dándonos ese discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, necesitamos no solamente arrepentirnos, sino soltarlo, quitarlo, sacarlo de nuestras vidas. Sí, ahí aplica el versículo bíblico que el Señor nos dice: mientras callé, se Envejecieron. envejecieron mis huesos, porque el pecado enferma. El guardar, el callar el pecado, la culpa enferma. Y tal cual. Bueno, algo de eso quiero desarrollar al final, porque, bueno, el salmista habla de una carga muy fuerte que tiene en el alma y que le cuesta soltarla, le cuesta entregarla, le cuesta confesarla. Entonces, esa culpa real en la vida de un hijo de Dios, ahora sí, ya teniendo conocimiento o habiendo aceptado a Jesús, ¿sí? Como Señor y Salvador, es importante la confesión. ¿Por qué? Porque cuando uno suelta, cuando uno reconoce y lo pronuncia, entonces al momento de volver a querer hacerlo, al pecado, volver a querer caer, porque si hay una lucha, dice Pablo en Romanos 7, es interna. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados y venimos de vivir en pecado. Entonces la carne siempre tira. Con el corazón quiero agradar a Dios, pero con los miembros se me van, se me quieren volver al pasado, atrás. Cuando yo hablo, cuando yo digo, cuando yo pronuncio, cuando yo reconozco ese pecado real, al momento de querer volver a cometerlo, algo en la conciencia que es el Espíritu de Dios golpeando a mis emociones, golpeando a mi corazón, golpeando a mi mente, diciendo, no, ya está, ya lo soltaste, no podés volver, podés volver a estar, eh, como decirlo, vacío del amor del Señor, porque en realidad es eso, ¿no? Es romper una comunión, es soltarse de la voluntad del Padre, es contristar el espíritu. No es por la consecuencia del pecado, sino por lo que ese amor deja de ser y hacer en mi vida. ¿Se entiende, no? Estoy hablando de la culpa real. Por ejemplo, muchas personas no tienen en claro, y mucho más en este tiempo, que la fornicación es un pecado y que fornicar es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No estoy hablando ni de adulterio, no, de fornicación. Yo normalmente cualquier joven o cualquiera tiene relaciones o tiene o busca de la pornografía, busca saciar sus situaciones sexuales. Y eso es un pecado que trae una culpa real muy fuerte, porque es algo que nosotros estamos haciendo y estamos transgrediendo. Pero necesitamos no solamente reconocerla, sino confesarla, soltarla, para que al momento que la carne quiera volver a ese lugar, ¿sí?, el espíritu toque la conciencia
la conciencia del Espíritu toque mi mente y entonces me dé paz del Señor, entonces no me llego y no me meto en ese lugar donde antes era muy fácil y muy acostumbrado a vivir o habituar. Entonces, ¿qué es lo que suelto o qué es lo que entrego? No solamente lo malo, sino todas las cargas, todas las tensiones, todos los temores, todas las ansiedades, todo lo que está dentro de mí que me lleva a hacerlo por un instinto o por una necesidad fisiológica. Que ahora, como sé que está mal, listo. Entonces, ¿qué crece? El Espíritu Santo en mi espíritu, el fruto del Espíritu de Dios en mí. Ahora, ¿qué pasa con la culpa ficticia o la culpa imaginaria? Cuando hablábamos recién de que a los niños, o en la niñez normalmente, los padres, los maestros, o los adultos que hayan censurado o acusado, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los ayudamos a los que todavía están ahí como pidiendo siempre perdón o no recibiendo o no reconociendo ese perdón como verdadero y real de parte del Señor? Como que no quieren o les cuesta o no entienden, no aceptan el perdón completo del Señor. Son incapaces muchas veces hasta liberarse de esos pensamientos de muerte, ¿no? Como que no, yo no tengo por qué vivir, ya ni Cristo me da esperanza, ni la vida cristiana, ni el Espíritu Santo me motiva, ya me parece como que no hay nada. Uno anima, desarrolla, pero sale de la pastoral o sale de la reunión o sale de un congreso, que revienta todo y a la semana o al mes se quedó sin nada. Pueden ser esas culpas, ¿sí? Que hace a la persona sentirse indigno y que automáticamente procura castigarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cree merecedor, porque no se cree que ese amor es para él, el amor de Corintios, ¿no? El amor del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Si tienen algún aporte, me lo hacen saber. Líder, perdóneme, no me quedó claro qué hacer, cómo se ayuda a un niño que está en esa condición. Bueno, ahí vamos, Vale. ahí vamos. Para la persona que ha cometido pecado y que se reconoce que lo ha hecho y se responsabiliza, porque la culpa es responsabilizar, ¿no? A otro o a uno mismo, recuerden, la culpa no es solamente para otro, sino es decir, yo me la mandé, yo lo hice, responsabilizarme del hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar el perdón de Cristo y entender que Él es la única solución. Que así como el pecado es una realidad, como el error, lo malo que hice es una verdad, así también la restauración, la sanidad y el perdón de Cristo es una verdad. Y debo tratarlo de forma así, tal cual, real y verdadero. ¿Para qué? Para que haya un genuino arrepentimiento y una posterior comunión verdadera. Eso para la culpa real. Cuando me responsabilizo de algo que yo hice, pero también entiendo que el único que me perdona es Cristo. Y Él es la única solución, ya no hay más nada. Si maté a alguien, el único que me perdona y la única solución es Dios. Y así como la muerte es real de la persona a la que lastimé, así también el amor de Cristo y la muerte, la crucifixión y la resurrección es real para aceptar ese perdón y haber un arrepentimiento para Yo quiero una hacer una comunión. consulta con ¿Sí? respecto, perdón, Patricio,
Sí, sí, Con la sí. culpa, sí, con la culpa ficticia, también entra ahí cuando te acusan, no solamente siendo niño, sino cuando tenés maltrato psicológico, ya sea en el trabajo, ya sea con tu pareja. Entra Sí, la claro. culpa ficticia porque te hacen creer algo que no sos. Entra Sí, tal cual. Sí, en sí. esa culpa Pero o esa culpa, esa culpa es imaginaria o ficticia, claro. No es culpa real. Ah, ¿Eh? correcto, Si correcto, yo correcto. engaño a Karina con otra mujer y ella me culpa de adulterio y me maltrata, tiene todas las razones para hacerlo porque yo me la mandé. Ujú. Pero si me trata de adúltero y yo no hice nada, me trata y yo no hice nada, entonces yo me siento culpable. Entonces yo me empiezo una eh, de los síntomas, entro en depresión, o me entro a autocastigar, o bueno, empiezo a reaccionar con hostilidad y todo lo demás, entonces ahí empieza a haber una culpa imaginaria. Por eso, ¿cuál es el tratamiento para la culpa imaginaria? Examinar esas experiencias que nos llevan a culparse a la persona. Necesitamos ayudar a la persona a decir, no, no es tu culpa, vos no hiciste, o lo hiciste, no, no lo hice, bueno, listo, entonces, si verdaderamente no lo hiciste, no tenés por qué culparte. Correcto. Me Necesitamos parece, ayudar Patri, a... ¿eh? no, que me parece que es válido reafirmar que la culpa real es vergüenza, digamos, por lo que uno hizo, pero la culpa ficticia es vergüenza por quien me han hecho creer que soy o porque yo no estoy segura de lo que soy. Cuando soy grande, dependo de esa culpa que me fomentaron como niño, porque si estoy reafirmada, esa culpa ficticia no aparece cuando sos adulto, me Tal parece. cual. Pero fíjense algo que está muy bien. Gracias por el aporte. Pero fíjense lo que dice eh, el punto 3 de la culpa ficticia, cuando dice la influencia que las críticas y las expectaciones carentes de realidad de los padres ejercen sobre el desarrollo de la conciencia del individuo debe examinarse. Esta necesita comprender que esas críticas le han producido una actitud de alto menosprecio e indignidad. Cuando descubre las influencias de estas experiencias y desarrolla un concepto más sano de sí mismo, las Adiós, sensaciones de Fernando. culpa comienzan a desaparecer. Entonces, Así. ¿eh? No, que así es. Bueno, hagamos un repaso. Nosotros nacemos en pecado, o sea que Sí. tenemos una responsabilidad de cometer errores o ir en contra de la voluntad de Dios en muchas cosas. Aceptamos a Cristo, ¿sí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo empieza en la conciencia del Espíritu. Acuérdense que nosotros tenemos comunión, conciencia e intuición. La conciencia del Espíritu me tiene que impactar mi conciencia, la conciencia del alma, para que yo empiece a pensar como Dios y a sentir como Dios. Pero si esa regeneración, restauración, ese tratamiento de amor no se produce, la culpa no se libera. Y cuando hay una baja autoestima, cuando no se desarrolla un sano autoconcepto en la persona conforme la palabra de Dios, no conforme No versos ego. o no ego, conforme, exactamente, gracias, conforme la palabra de Dios. Si yo no tengo un sano autoconcepto de quién soy, para qué estoy, para dónde voy, conforme la palabra de Dios, puede ocurrir que las influencias sociales, del entorno, familiares, lo que sea, me puedan
otra vez hacer resurgir esas culpas imaginarias o ficticias. Entonces, si no logro tener esa fortaleza interior, esa seguridad y esa transformación del Señor, la culpa nunca va a desaparecer porque está ahí. Y muchas veces, si yo fui culpable, mis miembros van a querer ir a pecar, pero si no, mi mente va a recordar. ¿Se entiende? Dos ejemplos claros para que lo veamos, y esto es lo que más me interesa a la luz de la palabra de Dios. El Salmo 51. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí. Salmo 51. Dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y va dirigido al músico principal, es un salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Se acuerdan Sí, de David y Betsabé? sí. ¿Qué hizo con el marido de Betsabé David? Lo mandó matar. Matar. ¿Esa culpa es real o es ficticia? Es real. No, real. Tal cual. Es algo que cometió, algo que hizo. No lo hizo él, pero lo mandó a hacer. Es culpa de él. La responsabilidad es de él. Y más que era el rey. Miren lo que empieza diciendo el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué había que hacer cuando uno tiene culpa real? Confesar. Arrepentirse y pedir perdón. Y Confesar. apropiarse del perdón. Confesar, reconocer y confesar. ¿Qué Conocer. dice? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y te he hecho y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Miren lo que dice David. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Cuando una persona se siente culpable o es culpable de algo y no lo reconoce, no lo entrega, el espíritu se abate, el cuerpo, los huesos, como decía recién María. Hay veces que la persona está encorvada, ¿sí? O los huesos empiezan, claro, hay que tener un examen médico, ¿no? Pero muchas veces las situaciones eh, óseas o musculares tienen que ver con culpas reales. Ahora, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi
que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, hablando de Pedro y de Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y ahí está el famoso, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué pasaba acá? ¿Cuál era la situación entre Pedro y Pablo? ¿Sí? Eh, Pedro se sentía juzgado y criticado por los judíos y tuvo miedo de ellos, de esos cristianos judíos o de los judíos que empezaban a reconocer el evangelio. Tuvo miedo de que sea condenado, tuvo miedo de que sea agredido, tuvo miedo de que sea criticado. Entonces, ¿qué hizo? Cambió su comportamiento. ¿Y qué hacía? Vivía como gentil y no como cristiano. Vivía en pecado, vivía haciendo las cosas incorrectas y no como la que tenía que hacer. Por eso Pablo lo reprende. Si vos y yo somos judíos y sabemos lo que es judaizar, pero también hemos tenido ese encuentro con el Señor, ¿por qué volvés para atrás? Ahí yo encuentro en este pasaje una culpa imaginaria o ficticia en Pedro, ¿sí? Que el miedo, lo mismo que hizo Adán y Eva. Tú, por el miedo, ¿qué hicieron? Echarle la culpa a otro. No, si me van a condenar, no, si me van a criticar, no, si me van a señalar, no, si se van a apartar de mí. Entonces, si con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, ya no vive Patricio, ya no vive el ego, ya no vive el orgullo, sino Cristo, ¿por qué muchas veces me cuesta obedecer y hacer la voluntad de Dios al 100%? Porque relacionado a esta lección pueden haber algunas culpas o reales o imaginarias que me impiden obedecer al 100%, que me impiden alcanzar esa gracia, que está ese favor y ese amor de parte de Dios. Si ya estamos justificados, si ya por Cristo hemos alcanzado redención, pero guarda, esa culpa que está o puede llegar a estar en algún lugar del corazón, esas experiencias, ¿sí?, del pasado, esas cosas que están ahí guardadas, pueden llegar a alejarme de la verdadera gracia de Dios y del verdadero propósito, del verdadero llamado que tenemos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Por eso es importante que en cuanto a la culpa real, no solamente recibir el perdón, sino tener un genuino arrepentimiento para una comunión verdadera y poder seguir proyectando y testificando en lo sobrenatural de Cristo. Ahora, en la culpa ficticia, distinguir, examinar y ver esas causas que son infundadas, que están ahí del pasado y que me hacen confundir
y me hacen frenar también a la obediencia completa de la palabra de Dios. Amén. A mí me parece, Patrick, que cuando uno comienza, digamos, recibe a Jesucristo y entra en ese ámbito de la intuición, de la conciencia y de la comunión, uno alcanza a percibir en el primer momento todas las impresiones de Dios y va entendiendo la cosa. Pero solo en la comunión es cuando se puede establecer el apropiarse del perdón, porque eso es, en la comunión es donde se da lo sistemático del encuentro. Sí, Percibimos, claro. entendemos por intuición y por conciencia, pero a veces, aún teniendo a Cristo en el corazón, no podemos apropiarnos del perdón, y me parece que es porque no hay demasiada comunión. Sí. O hay una comunión eh, Mediocre. que la pueda haber, bueno, no lo quise decir, ¿sí? No se crece, no se desarrolla en esa comunión, Por eso. menos Pero en uno una ya se da intuición. cuenta. Sí, Uno se claro, da sí, sí. cuenta, pero lo otro no puede, o sea, apropiarse del perdón es la cosa seria. Y cuando uno Ujú. se apropia del perdón es cuando en verdad está en comunión. Si no, uno vuelve a caer. Ah, sí, claro. Además, también tiene que ver con el alma, cuánto el alma se va convirtiendo y va comprendiéndose y aceptando la nueva vida en Cristo, Bueno, por eso evaluando. hablaba de esa regeneración, de esa transformación, ¿no? Que Claro, tiene que ver con el arrepentimiento genuino para una mayor comunión. claro, O sea, cuando yo reconozco que estoy haciendo las cosas mal, ya sea en el odiar o en el, no sé, en no amar al prójimo, no importa quién sea el prójimo, en no amarlo, porque está en la voluntad de Dios, yo no lo estoy haciendo, yo tengo que examinar y decir, bueno, ¿por qué no lo hago? ¿Cuál es claro. la causa? ¿Cuál es la razón? Cuando yo encuentro esa causa, ¿sí? Porque me hizo algo, porque me lastimó, por lo que sea, bla, 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 yo tengo que dejar que ese amor del Señor, el Espíritu Santo, obre de una manera sobrenatural para superar esa culpa. Ahora, tengo que hacer lo que tengo que hacer, perdonar, confesar, arrepentir, pedir perdón, lo que sea, pero tengo que seguir en esa comunión. ¿Por qué? Porque si no sigo en esa comunión y en esa proyección, intuyendo lo que Dios quiere con eso para mi vida, en vez de ser un trampolín, es una piedra que me estanca y me lleva más abajo. Si yo no desarrollo el propósito, el plan, si yo no sigo con la visión que Dios tiene de mí, entonces lejos estaría de que se cumpla lo sobrenatural de Dios. Imagínense que ese Salmo 51 David no lo hubiese sentido, no lo hubiese escrito, no se hubiese arrepentido. ¿Dónde estaría Israel? ¿Qué sería de Israel? Si era el rey. Mm, Entonces, así como David, ¿sí? Nosotros tenemos un sacerdote como cabeza, por sobre nuestras cabezas y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que también nosotros vivamos ese sacerdocio. Y enfocados en esta lección de la culpa, por ahí, si hay algo de eso todavía dando vuelta, hay un reino que no se manifiesta, no se evidencia, hay un sacerdocio que no se manifiesta como producto, no porque Dios no tiene el poder, no porque Jesús no me ama y no me haya perdonado, sino porque muchas veces yo todavía no me suelto y no me lanzo. ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí.